Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Saludos para todos. Qué bueno que nos acompaña en esta nueva semana y que usted lo haga siempre. Es una manera de aprender sobre temas de liderazgo. La semana anterior estuvimos analizando aspectos vinculantes con que el liderazgo nace desde el interior. Hay que descubrir toda esa parte de un líder, pero que desde adentro, muchas a veces pensamos que es desde afuera, pero no. El pastor nos recordó cuáles son esos elementos y todo lo que hay que hacer para que esa experiencia de liderazgo inicie desde adentro. Hoy, estimada audiencia, vamos a ver un tema que creo que es más importante todavía, porque es la efectividad del ministerio que no supera el nivel de liderazgo. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias. Este tema de verdad que es sumamente importante porque tiene que ver con efectividad, ¿verdad? Y justamente va a depender del desarrollo interno. Bueno, y como lo hicimos la vez anterior, vamos a tener una base bíblica que es Romanos 12:6, y la versión NBI dice: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Y la idea central que vamos a desarrollar con el pastor es que la efectividad y el crecimiento de un ministerio depende directamente del desarrollo espiritual, intelectual, emocional y ministerial de sus líderes. La iglesia rara vez creerá o creará por encima del nivel de liderazgo para ejercer su pastoreo y su equipo de líderes. Desde esa premisa, pastor, ¿cuáles son los principales problemas actuales vinculados a la efectividad de un ministerio? Bueno, fíjese de que este desafío del crecimiento de verdad que es así como dice la expresión, desafío, porque todos queremos crecer, pero no siempre tenemos las acciones necesarias para que suceda. Hay problemas vinculados a este tema y sobre todo a esta realidad que impide que el líder crezca. Por ejemplo, el estancamiento del crecimiento pastoral. Y aquí estoy hablando no solamente a pastores, sino a cualquier líder. Cuando hay estancamiento en el crecimiento del líder, pues esto va a conocerse. ¿Por qué razón? Porque el líder deja de aprender, el líder deja de capacitarse, por lo tanto se estanca. Un líder no puede darse el lujo de dejar de estudiar, de dejar de actualizarse, porque los tiempos van cambiando. El otro problema que afecta el crecimiento del líder es el liderazgo basado únicamente en el carisma. Algunas organizaciones dependen exclusivamente del carisma de su líder, entusiasta, animado, pero carecen de una estructura, carecen de formación, carecen justamente de una visión estratégica. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos ampliar, porque no es solamente el carisma lo que cuenta, tiene que haber una estructura de líderes en crecimiento, tiene que haber formación permanente de líderes y una visión estratégica que permita o que asegure el desarrollo, el crecimiento y desarrollo de la organización. El otro problema es la falta de desarrollo de nuevos líderes. También este es un factor. Cuando nosotros asumimos como líderes la mayor cantidad de funciones y no capacitamos, no formamos a nuevos líderes, lamentablemente vamos a llevar al fracaso a esa organización porque va a llegar un momento que nos vamos a agotar. El otro problema es la ausencia de visión estratégica. Muchos ministros, muchos líderes están trabajando intensamente, pero sin objetivos. Lo hacen sin los procesos adecuados, no hay evaluación. Entonces eso hace de que la visión se pierda. En el camino, en el proceso, van a haber énfasis que no estaban contemplados al principio. Otro problema es la debilidad en la inteligencia emocional del líder. Va a haber crisis cuando el líder no sabe manejar sus propias emociones. El otro problema es la resistencia al cambio, que es bastante común en las organizaciones. Hay personas que no quieren cambiar porque van a perder. Perder desde el enfoque muy personal, ¿verdad? Probablemente su modelo de liderazgo no es el adecuado para un cambio y se van a sentir amenazados. Luego viene, por último, la escasa cultura de evaluación y mentoría.
Muchos líderes trabajan durante cantidad de años sin recibir retroalimentación, sin recibir acompañamiento, sin recibir corrección. No tienen un proceso para mejorar continuamente. Estos problemas son los que afectan el crecimiento interno de los líderes. Pastor, alguien se puede preguntar de que a lo mejor el ministerio que él tiene o el que forma parte es muy pequeño y que habrá necesidad de hacer todos estos elementos o son indispensables. Fíjese que sí, por el hecho de que el líder no necesariamente es porque tiene masas, cantidad de miles de personas al frente. No, no, no. En el caso de los padres de familia, los hogares que nosotros tenemos, hoy en esta época, porque antes eran abundantes los hijos, ¿verdad? Sí, claro. Pero hoy en esta época los padres tenemos 1, 2, 3 hijos. Es raro aquellos que todavía tienen esa idea cultural de que tienen que tener todos los hijos Que Dios les dé. que Dios les dé, pues está bien. Si cuenta con el presupuesto adecuado, pues dele, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, el caso es de que nosotros necesitamos entender que el liderazgo se ejerce aún en un grupo pequeño como en un grupo grande. Y como se trata de la efectividad, entonces vamos a lograrla en la medida que nosotros superemos todos estos obstáculos. Y a veces en grupos pequeños es más fácil también, ¿verdad? Pues fíjese de que pareciera que sí, pero a usted le consta cuánto ha trabajado para que sus hijos oigan su consejo, ¿verdad? O para que acaten. Para que acaten, Sí. porque aunque sea un hijo, aunque sean 2 o 3, pero los padres somos demandados, sobre todo en la época en la que los hijos mantienen actitudes de rebeldía, de soberbia, o sea, son cuestiones bien delicadas. Y si un padre de familia logró superar esas etapas y salió vivo de eso, ¿verdad? No salió enfermo, no salió con problemas de diabetes, entonces puede dar gloria a Dios, Gloria a Dios por eso. ¿verdad? Pero el caso es que el grupo pequeño no es tanto el hecho de pensar de que porque el grupo pequeño es más fácil. Y no van a haber problemas O sea, serios. va a haber problemas siempre. Y esto es una realidad, sea pequeño, sea grande el grupo, va a haber siempre una demanda que cumplir. Existe un escritor que es John Maxwell y él dice que todo sube o baja según el liderazgo. Sí. ¿Por qué se considera que esta afirmación sigue siendo válida o vigente en estos tiempos? Porque fíjese de que esta declaración lo que hace es resumir la realidad de que nosotros observamos constantemente en la vida diaria, en la vida de la iglesia, en la vida del ministerio o en la vida de cualquier tipo de organización. El nivel de desarrollo espiritual, emocional, organizacional, académico, esto va a influir en las personas que están dirigiendo. Cuando el líder o cuando el liderazgo posee visión, posee carácter, posee preparación y dependencia de Dios, entonces el ministerio avanzará en mayor medida y será más estable. Esto es muy cierto para organizaciones cristianas, para organizaciones sociales, culturales, políticas, etc. Esto es así. Y siempre enfatizo esto porque el líder cristiano va a estar en algún momento en cualquiera de esas plataformas según el proceso que Dios escoja de él. En cambio, cuando el líder deja de crecer, también la organización se estanca, ¿verdad? En Romanos 12:6 nos enseña de que Dios concede diversos dones, pero esos dones necesitan dirección, necesitan coordinación y desarrollo para que haya fruto. Esto es igual como cuando sembramos un árbol, una semillita. Tenemos que darle seguimiento. Y si nosotros queremos que esa planta florezca y logre todo su potencial, vamos a tener que dedicar tiempo. Probablemente tengamos que leer cosas que nunca hemos leído, porque ni usted ni yo somos personas que nos hayamos criado en el área agrícola. Sí. Pero en algún momento vamos a tener que aprender algunas cosas. Sobre todo cuando la edad va avanzando, uno necesita cierto tipo de alimentos y tiene que profundizar. Bueno, yo ahora sé un poquito más de plantas que antes, porque como pues sí hay plantas que son las medicinales, ¿verdad? Las necesitamos mucho más. Entonces, cuando el líder deja de crecer, estanca también a su grupo. Y es acá donde se necesita la dirección, se necesita la coordinación y el desarrollo. Por ese motivo es que el líder no solo influye en los resultados, sino que también en la cultura espiritual de toda la organización.
Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Yo sé que en términos generales usted siempre se refiere a la parte espiritual. Sí, No obstante, también usted ha aclarado en algunos momentos que estos principios son genéricos, son generales. sí, ¿verdad? son Se generales. pueden ocupar Sí. tanto dentro del ministerio Sí. como fuera de él, o sea, en la vida secular. Ujú. ¿Por qué le digo esto? Bueno, quiero poner un ejemplo. Y como está de moda hoy lo de los partidos de fútbol y todo ese tipo de cosas, Sí. vemos equipos que cuando el líder no toma la iniciativa de Ujú. ordenar, de dirigir, de plantear, aparte del director técnico, porque ese es desde afuera, Claro. pero desde adentro hay uno que es el que motiva, el que grita, el que Ujú. dice, corre, hace, yo voy, y todo eso. O sea, ese tipo de liderazgo también tiene sus resultados y son muy evidentes de inmediato. Exacto. O sea, como usted lo acaba de decir, todos estos principios son aplicados a todo tipo de organización, Ujú. sea una organización deportiva, que ese es el caso que usted está señalando, Sí. cualquier tipo de deporte, siempre se necesita un líder. Interesante el hecho porque justamente antes de empezar el desarrollo de este tema estaba observando, digamos, fuera de cámaras, Sí. ¿verdad? Un video interesante me llamó mucho la atención porque un jugador muy frustrado debido a que no había podido meter goles durante a saber cuánto tiempo, pero dentro del mismo equipo había un amigo de él que era cristiano, Ujú. así que el muchacho puso mano sobre él y oró para que Dios le ayudara a superar su frustración, y resulta que en ese partido pudo meter 2 goles. O sea, Dios realmente es un Dios que no lo conocemos totalmente, y hay quienes dicen, ¿cómo va a creer, pastor, que Dios va a estar metido en eso? Pues para que sepa, Dios nos creó con todas las habilidades que nosotros vemos destacadas en los seres humanos, y es ahí donde está la semilla del liderazgo. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Claro. Y en un equipo de fútbol es justamente uno de los de la realidad de un pequeño grupo, pequeño o grande grupo, cómo funciona toda esa realidad nos da aprendizaje. Así que sea organización deportiva, cultural, social, política, eclesiástica, espiritual, estos principios son válidos y sobre todo se activan por el hecho de que cuando es el líder cristiano el que las está ejecutando, va a tener respaldo de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son como las principales áreas que el líder debe de tomar, digamos, como fundamento para poder crecer él y que al mismo momento y tiempo crezca su ministerio Sí. o su equipo? Hay varias cosas por mencionar en este caso. El crecimiento debe ser integral. Esto es un Ujú. punto importantísimo. En primer lugar, el líder necesita crecer espiritualmente mediante una relación constante con Dios. Si no hay comunicación con Dios, si no hay esa cercanía con Dios, no podrá ser posible el crecimiento interno, porque nosotros tenemos que preparar, así como cuando una persona quiere comprar algún mobiliario nuevo, tiene que desplazar lo viejo que haya en su casa, Claro. hacer una preparación del espacio y probablemente una conexión distinta de energía eléctrica. Probablemente ahora necesite internet, porque ahora resulta que muchos aparatos electrodomésticos tienen esa función. Entonces, tiene que abrir espacio, tiene que preparar. La vida espiritual es lo mismo. Si no hay un acercamiento con Dios, no vamos a poder evacuar pensamientos, no vamos a poder tratar ciertas intenciones que no son correctas. Para que Dios haga la obra, nosotros tenemos que, en primer lugar, tener ese momento de cultivar la vida espiritual. También debe desarrollarse intelectualmente. Ujú. El líder tiene que desarrollarse intelectualmente, estudiando la Biblia, estudiando liderazgo, estudiando administración, estudiando cualquier área de la ciencia que llame su atención, para responder a los desafíos actuales. Esto no es correcto, no es conveniente, no es saludable que un líder no desarrolle su intelecto. Quiero señalar un aspecto importante acá. Cuando los líderes cristianos
hablando específicamente de líderes cristianos, no desarrollan su capacidad académica, y estoy hablando en este caso de su capacidad intelectual, no va a poder comprender ciertos procesos, no va a poder comprender ciertas iniciativas, y lo que va a terminar haciendo es oponiéndose. Por esa razón es que en las organizaciones cristianas y específicamente en iglesias encontramos a muchísima gente que se resiste a cambios buenos, aunque estén basados en la Biblia. Pero el poder de la cultura religiosa puede más que el principio bíblico, porque las personas no se han dado el tiempo para poder profundizar en la comprensión del texto bíblico y en el desarrollo de su propia comprensión para entender lo que teóricamente o lo que por escrito está siendo señalado por la palabra. Además requiere madurez emocional, así que no solo es intelectual, también hay necesidad de madurez emocional para poder manejar conflictos, para manejar la crítica, para poder lograr sobresalir frente a presiones, y tiene que hacerlo con sabiduría. Y luego pues necesita fortalecer también sus competencias ministeriales, sus competencias intelectuales, aprendiendo a formar equipos, porque una cosa es formar equipos, otra cosa es llevarlos al éxito. Tiene que aprender a delegar responsabilidad y planificar estratégicamente. Así que en este sentido, como lo dijo Oswald Sanders, los líderes deben seguir creciendo, porque el crecimiento del líder impulsa el crecimiento de quienes lo siguen. Cuando yo le escucho detenidamente todos los elementos que usted menciona, yo solamente logro tener una conclusión así muy práctica. Esta vida nos mantiene activos constantemente, porque tenemos que conocer todos los días, cada momento, aspectos diferentes. O sea, todo es cambiante, Todo es todo cambiante. es variado, no hay nada que se mantenga lineal, sino que todo es fluctuante, pastor. Todo es fluctuante y tenemos que saber cómo funciona la realidad. La realidad es cambiante. Esto no podemos detenerlo. Hay personas que quieren seguir pensando con los mismos criterios de hace 100 años, de hace 40, 50 años. No es posible. Los contextos cambian. La palabra tiene que ser aplicada, tiene que ser contextualizada. La palabra de Dios, para nosotros poder dar una nueva respuesta a nuestra época. ¿Qué pasa si el líder no continúa desarrollándose entonces? ¿Pone en peligro el trabajo ministerial? ¿O a dónde lo ubica? Bueno, generalmente cuando se da ese problema de que se frena el desarrollo, pues se entra en un proceso de estancamiento. Y eso es grave para una persona, grave para una organización, grave para una familia, para cualquier tipo de organización. Entonces disminuye la innovación, se debilita la formación de nuevos líderes y aumenta la dependencia de una sola persona. Muchos se sienten felices, contentos de que solo ellos sobresalen en una organización, pero prácticamente lo que está haciendo es limitando la permanencia de esa organización, porque falleciendo la persona, muriendo la persona, esa organización se acaba, porque no hay esa intencionalidad de desarrollar líderes. También afecta la motivación del equipo. Cuando no hay un desarrollo de parte de quienes están dirigiendo la organización, se pierde motivación y la capacidad para resolver nuevos problemas también se pierde. La conexión social, esa conexión espiritual se pierde. Con el tiempo entonces van a surgir conflictos, van a surgir un desgaste emocional, desgaste físico y sobre todo la pérdida de la visión. Así que como Maxwell lo señala en el libro los líderes, o en el pensamiento que él señala, los líderes deben crecer continuamente. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, la organización difícilmente supera el nivel de preparación y desarrollo de quienes la dirigen si hay un estancamiento. Yo quisiera dejar en esta oportunidad una especie no reto, sino que le escriban a usted, pastor, quien nos ve, quien nos escucha, y que le planteen a juicio de quien nos está viendo y nos está escuchando, cómo califican el liderazgo que ellos desarrollan. Sí. Y que usted, con base a lo que ellos le digan, usted le puede decir, bueno, creo que podemos hacer esto. ¿Qué les parece? Así que así también el pastor tiene retroalimentación y está convencido de que allá al otro lado, allá donde está usted, nos están escuchando, nos están viendo, y nosotros vamos a recibir aquí ese mensaje. ¿Le parece? Exacto, excelente. Para que ellos puedan también participar
y tal vez a lo mejor en los otros programas podemos dar lectura, que nos escriba alguien de algún lugar, de un departamento, y eso también nos va a retroalimentar. Retroalimentar, así es. Bueno, el tiempo es el único enemigo aquí que tenemos y se nos agotó. Se agotó. Se agotó y vamos a dejar por ahora este tema, pero la próxima semana venimos con más de capacitación a líderes y sobre todo con esa visión que se tiene y que el pastor Luis Ángel Díaz nos brinda aquí en su espacio de Ver para Crecer. Nos vemos en la próxima.